El tema para esta semana es ¿por qué se creó el universo? Entonces la teoría creacionista consiste en afirmar que Dios creó todas las cosas. Así que nosotros jugamos un papel muy importante en glorificar a Dios a través de nuestras acciones, Pareciéndonos cada vez más a Jesús. Entonces, esa es una manera a través de la cual podemos glorificar al Dios creador de todas las cosas. Hey, hola líderes, ¿cómo están? Y bienvenidos una semana más a la Guía Juvenil. Qué bueno verlos, qué bueno saber que están ahí listos para tomar apuntes, para sacar algunas notas, frases importantes que vamos a ir diciendo en este episodio, en el que soy acompañado de dos grandes personas a las cuales estimo mucho. Está conmigo el pastor Carlos Acevedo. Bienvenido, hermano Carlos. Gracias por Alexis. aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho tenerlo aquí. A mí también, porque estamos en una nueva edición de la guía y pues estamos experimentando. Sí, y también está conmigo Flor Benítez, bienvenida. Qué bueno estar nuevamente, Alexis, Pastor Carlos, en este nuevo formato, ¿verdad? Nueva edición también, así que estamos aquí emocionados, contentos de poder desarrollar un tema muy interesante también. Y por si el cuadernito le tapa, pero tenemos a Junior con nosotros también, así que en pantalla solo ven 3, pero realmente somos 4 aquí, así que pues también le damos la bienvenida al bebé. Sí. El tema para esta semana es ¿por qué se creó el universo? Es una gran pregunta que pues ¿quién no se la ha hecho? ¿Verdad? Así es, sí. Así es, creo que todos nos planteamos la pregunta en algún momento. Sí, y respecto a esto, pues también a medida uno va estudiando y avanzando, se encuentra con algunas teorías, una de esas, y que es muy fuerte, me imagino que ya la han escuchado, y pues nuestro hermano Carlos la ha de dominar muy bien, pero es la teoría del Big Bang. ¿De qué trata esa teoría? ¿Cuál es la propuesta que hace? Bueno, la palabra Big Bang quiere decir gran explosión. La palabra Big quiere decir grande en inglés y la palabra Bang hace referencia a algo que explota, ¿verdad? Entonces la teoría parte de un hecho científico comprobable y es que el universo está en continua expansión y que las galaxias que lo conforman están distanciándose cada vez más la una de la otra. Entonces se asume que hubo un momento en que todos esos elementos que conforman las galaxias estuvieron juntos, estuvieron más cerca. Entonces a esa, ¿cómo se llama? Todos esos elementos aglutinados en un espacio concreto, los científicos le llaman ese huevo cósmico, en el que había cierto tipo de inestabilidad y eso provocó una gran explosión que hizo que todos esos elementos que estaban ahí juntos se distanciaran y se separaran, y fue así como surge el universo, fue así como surge todo lo que hoy nosotros conocemos, y como ocurre en una explosión, cuando algo explota, salen volando, todo. Salen esparcidos todos los materiales. Entonces se asume que después de esa gran explosión, pues todos los elementos que hoy conforman estas galaxias están expandiéndose, eso más o menos. Ok, qué interesante, porque generalmente una explosión lo que causa es caos y no deja nada bien, ¿verdad? Pero qué interesante esta postura, porque al final quedó todo arreglado, ¿verdad? Y estamos aquí según la teoría. Pero sí, ¿qué más, qué otras propuestas podrían existir? No sé. Sí, así es. Bueno, también, si vemos la introducción, vamos a notar ahí que se habla algo acerca de la teoría creacionista. Recuerdo yo esa frase cuando estaba estudiando, cuando era un niño. Entonces la teoría creacionista consiste en afirmar que Dios creó todas las cosas. Si nos acercamos al tema del universo y lo abordamos desde el aspecto eminentemente académico, podemos hablar de teoría creacionista. Pero nosotros desde la fe podemos decir que no es una teoría, sino que para nosotros es una realidad. ¿A qué realidad nos referimos? A que Dios creó todas las cosas que existen, ¿verdad? Porque del caos difícilmente puede surgir el orden, de una explosión difícilmente puede surgir el orden, pero lo que nosotros creemos, por lo que la palabra dice, es que Dios, que es infinitamente sabio, eterno, todopoderoso, creó todas las cosas y le ha dado el orden y la forma que ahora tienen. Entonces, eso vendría siendo la teoría creacionista, lo que nosotros creemos y confesamos como una realidad, que Dios creó todas las cosas y les ha dado el orden actual. Así es.
Y que está además amparado en la Biblia, ¿verdad? Lo vemos en el Génesis. Exactamente, capítulo 1, capítulo 2 y muchas otras referencias a lo largo de toda la Biblia que nos muestran de forma inequívoca que Dios creó de la nada todas las cosas que actualmente existen. Así es. Bueno, para esta semana también tenemos una base bíblica que está en Colosenses 1:18 y es lo que nos va a dar el sustento para ir desarrollando esa temática. Así que, como siempre, les recomendamos a los líderes que no solo lean el versículo o la porción que aparece de referencia, sino que lean completo. Y si tienen más referencias, pues mejor. Ahí, ahora pues, nuestro hermano Carlos nos ayuda a leer. Con gusto, Alexis. Colosenses 1:16 dice, en Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué interesante, Pastor Carlos, ya que viendo la finalidad de este versículo que nos leía, dice que hemos sido creados por medio de Él y para Él. Es decir, que la creación, y retomemos en este caso a los humanos, hemos sido creados con un propósito. ¿Cómo podemos ampliar ese propósito a los jóvenes de nuestras células? Sí, hay 4 elementos que se presentan en la guía que nos muestran la manera en que nosotros podemos glorificar al Creador. Y uno de esos elementos, el primero de ellos es nuestra adoración. Nosotros podemos glorificar a Dios a través de nuestra adoración. Pero ¿qué entendemos por adoración? Nosotros normalmente pues pensamos en coros suaves, ¿verdad? Lentos. Sí, cuando yo era joven había un hermano que decía, cantemos las románticas, decía. Bueno. Se refería a las que son suavecitas. Sí. Entonces muchas veces uno solo piensa que la adoración es esas canciones suaves en las que pues adoramos al Señor y pues somos tocados en nuestro interior por su Espíritu. Pero bíblicamente hablando, la palabra adoración tiene una connotación mucho más amplia. Si nosotros abordamos la palabra en todas sus acepciones a lo largo y ancho de toda la palabra, vamos a darnos cuenta que hace referencia a un estilo de vida. Porque adoración, bíblicamente hablando, es ese acto por medio del cual nosotros manifestamos ante Dios nuestra reverencia, nuestra obediencia, nuestro respeto y el honor que nosotros le damos a Él. Entonces, adoración supone todas esas cosas: respeto, reverencia, adoración, honor. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso en la cotidianidad de nuestras vidas? Viviendo de acuerdo a los principios de su palabra. Entonces, cuando nosotros caminamos de acuerdo a ellos, nosotros estamos adorando a Dios, aun cuando probablemente en ese momento concreto de nuestra vida no estamos cantando ningún himno, ningún canto de adoración, pero en la manera en que nosotros estamos viviendo y desarrollándonos en la cotidianidad de la vida, estamos honrando a Dios y glorificándolo. Martín Lutero tenía una frase latina que es la frase coram Deo. Coram Deo quiere decir ante la presencia de Dios. Es decir, él se veía continuamente ante la presencia de Dios y de ahí que toda palabra y toda acción que él realizaba, la realizaba teniendo en cuenta coram Deo, teniendo en cuenta que él estaba delante de Dios. Qué bueno. Qué bueno hacer ese énfasis, ¿verdad? Que generalmente los jóvenes asistentes a nuestras células toman la adoración como esa, adorar, orar, alabar o cantar una alabanza, pero debemos de enseñarles que va más allá. Es un estilo de vida, sin obviar que estas prácticas a los creyentes pues son indispensables, ¿verdad? Son muy importantes. Crónicas 16:11 nos manda a estar constantemente buscando su rostro, pero el joven debe de saber también que no es la totalidad. La adoración es un estilo de vida. Sí, porque alguien podría pasar escuchando alabanzas de adoración normalmente, pero su vida es un relajo. Entonces hay que aprender muy bien, hay que aprender muy bien sobre este concepto de la adoración y creo que ahora nos queda muy claro. Muy bien, entonces resumimos que glorificamos a Dios a través de la adoración, pero también podemos glorificarlo a través del amor, pastor. Sí, esa es otra manera en que nosotros podemos glorificar al Dios que nos ha creado. ¿De qué manera? Amando a los creyentes, amando a aquellos que forman parte de la comunidad de fe a la cual nosotros pertenecemos, porque debemos de tener en cuenta que cuando somos llamados por el Señor para volvernos a Él, Él nos llama para que podamos formar parte de una comunidad. La vida cristiana no se vive en el aislamiento,
sino que la vida cristiana es para vivirla en comunidad. Por eso incluso el Padre Nuestro no se llame Padre mío, sino que se llama el Padre Nuestro. Sí. Y todas las oraciones, el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, porque la vida de fe se vive en comunidad. Es plural. Es plural, exactamente, es plural, es la tercera persona del plural, ¿verdad? Un nosotros. Okay. Y es importante entonces que nosotros aprendamos a amarnos. Y claro, cuando nosotros formamos parte de una iglesia, de una comunidad de fe, ahí hay creyentes de todo tipo. Hay creyentes que son fáciles de amar, hay creyentes con los que nosotros podemos relacionarnos con mucha facilidad, pero habrá otros u otras con quienes nos es difícil relacionarnos por su temperamento, por su carácter, por sus prácticas, por su modo de vivir la fe, por su manera de interactuar con nosotros. Pero es ahí cuando nosotros debemos de saber que una manera en la que nosotros podemos glorificar al Dios que ha creado todas las cosas es amándonos entre nosotros, tal como el Señor tanto lo enfatizó, sobre todo en el Evangelio de Juan. A veces el amor lo relacionamos más con lo romántico, con novios, matrimonio, pero no solamente eso es amor. Sí, y bueno, como en el español nosotros tenemos la palabra amor y utilizamos la palabra amor para hacer referencia a todo tipo de relaciones. No hacemos distinción entre la una y la otra, pero en el griego encontramos al menos 3 palabras que se traducen en la Biblia como amor. Tenemos la palabra ágape, la palabra filio y la palabra eros. La palabra filio hace referencia a aquel tipo de amor que se tienen las personas, los amigos, exactamente. De ahí viene la palabra filial, ¿verdad? Hay amistad ahí. Y el amor eros es el amor que se tiene un hombre y una mujer, ¿verdad? Dentro del ámbito de lo romántico, de lo sexual y de lo erótico. De ahí viene la palabra erótico, de la palabra eros. Está haciendo referencia al amor entre un hombre y una mujer, pero con claras connotaciones sexuales también. Pero el amor ágape es ese tipo de amor como el que Dios nos da a nosotros, con el cual nosotros hemos sido amados. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es un amor incondicional, porque Él decidió amarnos sin ponernos a nosotros condiciones. Es un amor sacrificial y ahí nosotros vemos a Jesús entregándose por nosotros, aun cuando Él sabía que nosotros le rechazaríamos a Él. Mas no obstante, Jesús se sacrificó por amor al Padre, pero también por amor a nosotros, a quienes estaba comprando a precio de sangre. Entonces, esa es una de las características del amor ágape. Es sacrificial, es incondicional, es universal, porque el amor de Dios es universal. Él no hizo distinción de personas. Él amó, como dice Juan 3:16, a todo el mundo, sin importar la raza, sin importar el color de piel, sin importar la edad. Dios amó a todos los seres humanos, y de igual manera nosotros tenemos que tener ese tipo de amor. Amar a nuestro prójimo, que es como el segundo gran mandamiento, después del primero, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es un amor puro, es un amor que perdona. Dios nos perdonó a nosotros de nuestros pecados. Nosotros también tenemos que perdonar al prójimo, porque de lo contrario nosotros no vamos a ser perdonados cuando le pidamos a Dios perdón por nuestras ofensas. Muy bien, excelente. Me llamaba la atención que este tipo de amor también no depende de la reciprocidad, y es lo que mencionaba el hermano, ¿verdad? Muchas veces no vamos a caer bien siempre, pero nuestro deber es dar ese amor incondicional aun y cuando no se reciba lo mismo, ¿verdad? Así es. No depende de la reciprocidad. Muy bonito eso, saber que el Señor nos ama con todo y nuestras faltas, nuestras rebeliones. Él está ahí a pesar de que pues constantemente hemos fallado. Ese amor es muy bonito también. Así es. Y si hay algo que a lo mejor en nosotros nos está impidiendo amar a alguien más, llevarlo al Señor, pero también llevarlo a esa comunidad, a esa familia que empezamos hablando, ¿verdad? Que ahora pertenecemos a una comunidad, entonces yo puedo con confianza ir y donde el hermano Carlos y decir, hermano, me está costando amar a esta persona, o hermana Flor, me está costando llevarme bien, ¿qué puedo hacer? Y esa es la tarea también de nosotros como líderes. Entonces, para ser líderes también debemos de dejarnos guiar y aprender a amar. Así es, y hay que tener en cuenta que el amor es más que un sentimiento. Muchas veces nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. Entonces, si fuera un sentimiento, realmente sería imposible amar a las personas que nos han causado algún tipo de daño, o a las personas que sienten algún tipo de animadversión hacia nosotros. Pero
Bíblicamente hablando, el amor, si bien es cierto, puede hacernos experimentar emociones, no obstante es una decisión. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, amen a sus enemigos. Quiere decir que más que un sentimiento, el amor también es una decisión. Es interesante todo lo que hemos venido hablando y cómo nosotros glorificamos a Dios, porque la finalidad de la creación del universo es que hemos sido creados para Él. Y lo glorificamos cuando lo adoramos con nuestras acciones, pero también cuando amamos a los demás, que el amor es una decisión, muy bien lo decía el hermano Carlos, pero también glorificamos a Dios, glorificamos al Señor cuando nos parecemos a Cristo y nos negamos a nosotros mismos. Ser semejantes a Cristo para unos puede ser más fácil, para otros puede ser más difícil, por temas de temperamento, de carácter, pero es otra manera en cómo podemos glorificar a Dios, hermano Carlos. Sí, teniendo nosotros la historia de Jesús, los relatos de los evangelios que nos muestran su conducta, su manera de interactuar con las personas que le rodeaban, podemos ver de una forma clara cuál es el carácter de Dios, porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta de cuál es el carácter de Dios. Es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, paciente, lento para la ira. Pero es como un Dios, era como un Dios inaccesible, un Dios que vivía en las alturas. Pero habiendo tomado forma el Señor Jesús e interactuando Él en forma humana con otros humanos como Él, nos es mucho más fácil entender el carácter de Dios del que tanto se nos habló en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos al Señor Jesús en acción, lo vemos como alguien que es compasivo, como alguien que es misericordioso, como alguien que es paciente, como alguien que ama. Entonces creo que la meta del creyente deberá ser asemejarnos, parecernos cada vez más al Señor, ¿verdad? No lo vemos con toda claridad como está en el texto bíblico de Corintios que cita el tercer punto de la guía, sino que lo vemos como un espejo. Recordemos que los espejos en la época bíblica no son como ahora. Antes podían ser de bronce muy pulido, y uno podía verse ahí, pero la imagen no era tan clara como lo es con los espejos actuales. Entonces nosotros vamos poco a poco, de gloria en gloria, pareciéndonos cada vez más a Jesús. Entonces esa es una manera a través de la cual podemos glorificar al Dios creador de todas las cosas, pareciéndonos más a Jesús, pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él. ¿Y cómo actuaba Él? ¿Cómo sentía Él? ¿Cómo pensaba Él? Ahí tenemos los evangelios para poder conocer a través de sus diferentes historias el pensamiento, el sentir y el actuar de Jesús, el hombre de Nazaret. Correcto. Y lo vemos desde los niños, ¿verdad? El niño se asemeja a sus padres. Incluso nosotros decimos, ¿verdad? Se parece al papá en acción, en forma de conducta, en todo. Y asimismo el creyente tiene que asemejarse a Dios. Y la forma de asemejarnos es conociéndole, ¿verdad? Como usted bien menciona, conociendo su carácter, conociendo cómo Él nos ha dejado descrito la reacción ante muchas acciones, cómo actuar, ¿verdad? Claro, caminando con Él podemos conocerlo y parecernos cada vez más a Él. Buenísimo. Y algo por lo que nosotros estamos aquí reunidos y que me apasiona tanto es que también podemos glorificar a Dios a través de nuestro servicio. Hay muchos líderes detrás de una pantalla de teléfono, atrás de estas cámaras, que semana a semana se están preparando y que no solo se preparan con los temas de la guía, sino que se preparan porque hay que aconsejar, porque hay que acompañar, porque hay que responder a una cultura actual y no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar quietos. De esa manera glorificamos también al creador del universo, hermano Carlos. Sí, sirviendo a los demás, y no solamente los líderes y lideresas, sino que también cada uno de los jóvenes. Primera de Pedro habla de cómo Dios ha repartido dones entre los creyentes. Entonces, quiere decir que no todos tienen las mismas capacidades, ni todos son buenos en lo mismo. De ahí que es bien importante que los jóvenes que asistan a las células, y los líderes deben enfatizar eso,
los jóvenes deben descubrir aquellas cosas en las que son buenos. Así es, habilidades. Esas habilidades. ¿Y cómo las van a descubrir? Sirviéndole al Señor. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, yo me convertí hace 34 años, y en la iglesia donde yo me convertí... Hace poquito, sí. La iglesia donde yo me convertí me decían, hermano Carlos, yo tenía 15 años en ese entonces, hermano Carlos, queremos que haga tal cosa, queremos que haga lo otro, y queremos esto, y queremos... Yo le decía sí a absolutamente todo, a nada le decía que no. Sí, todo, aun cuando yo no tuviera conciencia si tenía la capacidad para hacerlo o no. Y ese involucramiento en el servicio en las diferentes áreas me permitió ir descubriendo por dónde iba la cosa. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, el Señor como que me ha dado esa capacidad de exponer su palabra. Entonces me fui por ahí y empecé a renunciar a muchos compromisos que yo había adquirido para concentrarme en el desarrollo de ese don que Dios me había dado. Entonces los jóvenes de igual manera deben servir a Dios sirviendo al prójimo, pero también deben descubrir cuáles son aquellas habilidades que Dios les ha dado. Algunos tienen una, algunos tienen dos, algunos tienen 5 habilidades. Buenísimo. Entonces deben descubrirlas todas, y una vez descubiertas deben de tener en mente que Dios se las dio para que las pongan al servicio de su gloria, así como también al servicio de la comunidad en la cual ellos se encuentran. En esta ocasión hemos aprendido que la creación del universo es para la gloria de Dios, así que nosotros jugamos un papel muy importante en glorificar a Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros podamos hacer en servicio a Dios. Así que estamos llamados, hermanos líderes, lideresas, a recapitular estos aspectos desarrollados en esta lección con los jóvenes de nuestra célula. Pero también hemos aprendido que Dios nos da dones, talentos y capacidades, y glorificamos a Dios poniéndolos a su servicio, así como también al servicio del prójimo. Pero todos estos elementos no pueden ser posibles si no nacemos de nuevo. Todos estos elementos no pueden ser vividos si primero no tenemos una experiencia de conversión. Entonces, el líder y la lideresa de células juveniles deberá desafiar a los jóvenes que asisten a su célula para que se conviertan a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados, para que crean en el Hijo de Dios, para que nazcan de nuevo, porque teniendo una nueva naturaleza, tendrán la capacidad de honrar a Dios a manera de adoración en la cotidianidad de su vida y en los diferentes ámbitos de ella en la cual ellos se mueven y se expresan. Solamente con Cristo en el corazón ellos van a poder amar al prójimo, solamente con Cristo en el corazón van a poderse parecer a Jesús, el hombre de Nazaret, solamente con Cristo en el corazón van a poder servir a Dios y al prójimo con todos esos talentos que hemos descubierto y que Dios nos dio. Entonces, es bien importante que le digamos a los jóvenes que se entreguen a Cristo, porque de lo contrario no podrán glorificar a ese Dios que creó todas las cosas para la gloria y la honra de su nombre. Buenísimo. Hermano Carlos, muy agradecido por su participación, de verdad que siempre podemos aprender de él en sus predicaciones, en sus posts, aquí en la Guía Juvenil. Gracias, hermano Carlos, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Y también, hermana Flor y Junior, por haber estado con nosotros. Gracias, de verdad. Junior. Gracias. Cristian Junior. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y ahora la tarea es para cada uno de nosotros que nos podamos seguir preparando. Ya lo dijimos, no basta con solo leer el versículo que aparece de referencia en la guía, sino que tenemos que apoyarnos con otros versículos. Hay otro tipo de lecturas también que nos pueden ayudar. Nosotros solo somos una guía, que estamos aquí para ayudarles a cada uno de ustedes. Pero como siempre, quiero agradecer a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro que hacen posibles producciones como estas, ¿verdad? Podemos conversar, podemos hablar, usar los medios de nuestra iglesia para llevar este tipo de herramientas, y también recordarles que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, que pues escuché por ahí que va a desaparecer, pero mientras no desaparezca puedes escucharnos. Estamos en YouTube de LIM TV, en Facebook. Esta es una producción de Filtro Alternativo y de verdad gracias a cada uno de ustedes, así que ánimo líderes, el Señor está con nosotros. No olviden elementos importantes como la oración, la lectura, la búsqueda del Espíritu Santo, y pues para eso estamos acá. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima edición de la Guía Juvenil, acá en los medios de LIM TV.